Hello, this is Paul Harris for CGS. Today I'm joined by Felipe Marquez, President of AngloGold Ashanti Colombia, to talk about the Quebradona project. Quebradona is a large gold copper project that promises a multi-decade mine life once it is completed permitting and put into production. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿cómo te encuentras? Espero que estés teniendo un muy buen día y saludos a todos los que nos están viendo. Muy bien, gracias. El depósito Quebradona es algo especial y único en Colombia, tanto en el mundo por su tamaño y riqueza. ¿Me puedes contar un poco sobre el proyecto, el depósito, pues el tamaño, el tenor y lo que la empresa pretende hacer con ella? Bueno, Paul, mira, lo primero es decir que Quebradona hace parte de un distrito minero donde el proyecto que nosotros estamos proponiendo lo hemos denominado el proyecto Nuevo Chaquiro. La gente lo conoce más como como Quebradona, pero Nuevo Chaquiro es el único depósito que estamos en este momento analizando para una viabilidad económica. Dentro de Nuevo Chaquiro, lo presentamos a que la autoridad ambiental lo considerara para entregarle una licencia o no. Y Nuevo Chaquiro es un proyecto que consideramos que puede producir aproximadamente unas 3 millones de libras, o sea, unas 3 billones, para ponerle el tecnicismo, billones americanos, no los billones franceses, que son los que usamos en Colombia. O sea, son 3.000 millones de libras de cobre que esperamos poder producir en más o menos unos 22 años de vida de la mina, utilizando un molino de 6 a 6.2 millones de toneladas año de producción. Ok, y hablamos un poco más sobre el recurso. ¿Qué grande es el recurso? Y además de oro y cobre, entiendo que tiene otros minerales como la plata y tal vez molibdeno también, ¿no? Sí, mira, efectivamente esto es un depósito principalmente de cobre, tiene oro, tiene plata, tiene molibdeno. Nosotros dentro del proyecto Nuevo Chaquiro, que como te decía ahorita, la gente lo conoce más como el proyecto Quebradona, este proyecto lo partimos en dos fases. Una primera fase inicial, que es la que te estoy comentando, que debe tener una vida de mina de unos 22 años, entre el año 25 y el año 47 aproximadamente de producción. Eso debe ser el 20% de ese depósito. El 80% restante del depósito seguramente es un upside que debe ser analizado dentro de los primeros 7 años de producción de la vida de la mina. Nosotros consideramos que hay una buena oportunidad para que en una segunda fase se mejore la capacidad productiva. Habría que en su momento pensar en una ampliación del molino para que el proyecto sea un poco más eficiente en esa segunda fase. En esa primera fase, lo que nosotros estamos esperando es tener un grado de cobre aproximadamente de 1.2%, es lo que pensamos que vamos a tener a la entrada del molino. Pensamos que debe tener un costo bastante bajo de producción, y con ese costo bajo de producción vemos la gran oportunidad de poder ir desarrollando esa segunda fase del proyecto minero. Bueno, y es un yacimiento muy grande y el método de explotación va a ser algo único en Colombia. ¿Me puedes contar un poco sobre esto? Claro que sí, Paul. Mira, entonces, como te decía al comienzo, voy a separarlo en las dos fases. Solo la fase uno es la que nosotros en este momento estamos estudiando y estamos licenciando ante la autoridad. Esa fase uno debe tener más o menos un tonelaje tratado anual de 6.2 millones de toneladas. Si tú lo pones en los 22 años de vida de la mina, estamos hablando más o menos de 128, 130 millones de toneladas,
La segunda fase de esa trato de no hablar mucho por ahora, porque finalmente necesitamos arrancar con el proceso minero, ver cómo se van desarrollando las cosas y pasar a hablar un poco más de eso. Y ahí también te contesto lo que me estabas preguntando. Esta primera fase, en inglés, estamos pensando utilizar el sub-level caving. En español es el método de cavernas por subniveles. Es un método en el que consideramos que es lo que mejor valor para la compañía y menor impacto para el ambiente puede tener. La segunda fase del proyecto sería eventualmente en caso en que se decida pasar para allá y que se discuta con la autoridad ambiental, ahí sí estaríamos pensando en hacer un block caving, dado en que con los primeros trabajos vamos a tratar de aprovechar la parte más alta del depósito. Esa parte alta del depósito queda más o menos a 400 metros debajo de la superficie de la parte alta de Jericó y queda más o menos a 600 metros de abajo hacia arriba de la parte baja de Jericó por la entrada de Puente Iglesias. Para poder acceder a ese cuerpo mineralizado, estamos pensando utilizar tres túneles que deben ser de 6 kilómetros aproximadamente cada uno, para poder llegar a la parte alta del depósito y empezar a desarrollar ahí el sub-level caving, el método de hundimiento por subniveles. ¿Qué tipos de tecnología o equipos están pensando utilizar para este proyecto? Bueno, arranco por contestarte que lo primero que hemos definido desde el comienzo es que queremos tener una mina moderna en todo sentido, moderna en el sentido técnico y moderna en el sentido socioambiental. Cuando digo en el sentido técnico es que pensamos que todos los equipos o el 95% de los equipos van a ser eléctricos. Todos los equipos deben tener cero emisiones. Deben ser equipos que se puedan operar de forma remota. Estamos pensando en que la tecnología debe permitirnos eso y que se puedan desarrollar con los máximos niveles de conocimiento al momento. Dado que es una mina que va a tardar aproximadamente 4 años, un poquito más de 4 años, 4 años y medio, desde que arrancamos la construcción a que empezamos a operarla, dado los túneles que te comentaba antes, sabemos que la tecnología va a evolucionar en sentidos de lo que hoy no conocemos. Entonces estamos muy abiertos a eso. Hemos venido hablando con los diferentes manufactureros de equipo sobre cómo se ve ese mejoramiento tecnológico y ellos están muy alineados con nosotros en que tenemos que estar siempre pendientes de poder implementar la tecnología más avanzada, pero que a su vez haya sido probada en el mercado. Desde la parte socioambiental, tenemos dos parámetros que hemos cambiado. El primero, en el ambiental, nos salimos de la idea de compensar los impactos negativos que tengamos a ir un poco más allá, y es a regenerar los ecosistemas donde estamos participando. Y ahí hemos incorporado conceptos muy novedosos como el del parque biodinámico, que lo que busca es regenerar un ecosistema que en la zona baja de Jericó está a punto de extinguirse, según lo ha declarado por Antioquia y el Instituto von Humboldt, como es el bosque seco tropical. Entonces buscamos no solamente compensar o entregar de vuelta lo que nosotros impactemos negativamente, sino que nuestro compromiso es el de mejorar el ecosistema de forma tal que lo podamos regenerar. Gracias. Pues imagino que la tecnología está tomando avances porque en Chile, por ejemplo, hay 2 proyectos grandes que están realmente ampliando el sobre de lo posible en términos de minería subterránea. Y en eso estoy hablando de Chuquicamata subterránea de Codelco, y Codelco es el proyecto nuevo nivel de El Teniente. Igual, no hay tantas empresas que realmente tienen experiencia de hacer este tipo de minería. Cuando venga el momento de desarrollar la mina, hay la posibilidad
que la empresa buscará un socio de ayuda con la parte técnica? Mira, lo voy a partir en dos, tu respuesta. La primera, estamos de acuerdo en que son pocos los proveedores de equipos y de tecnología para este tipo de operaciones. Efectivamente, estamos muy alineados con los que están ayudando en el Teniente y en el Underground de Chuquicamata. No quiero ponerme ahorita a decir cuál es el que nos va a acompañar, porque entenderá todo el mundo que esto hace parte después de un proceso de licitación muy formal donde se escogerá la tecnología y quién es el que nos va a acompañar, pero hemos tenido mucho apoyo de todos estos proveedores de tecnología. Hemos visitado sus minas no solamente en Chile, sino también en otras partes del mundo, en Europa, y entendemos a la tecnología que nos estamos enfrentando y estamos muy emocionados, además de ver que vamos a poder traer a Colombia una tecnología que en el país no existe. Esa viene siendo como la primera parte. Ante la segunda parte de tu pregunta es si vamos a necesitar que haya un tercero que nos acompañe como una especie de socio. Por ahora no lo estamos considerando. La compañía nunca está cerrada a este tipo de cosas, pero por ahora no se está considerando. Vemos que AngloGold tiene experiencia en todas las fases de este proyecto, salvo una, que es la de la comercialización del concentrado de cobre, pero el resto vemos que tenemos la experiencia interna suficiente. Conocemos de caving, tenemos expertos en minería, conocemos de procesamiento. El procesamiento lo estamos usando bastante parecido al que tenemos en Tropicana, en Australia, y toda la metalurgia es bastante similar. No estamos viendo que sea algo bien diferente a lo que ya conocemos en oro. No estamos pensando en refinar, sino en exportar el concentrado. Felipe, la mina va a producir aproximadamente 6,2 millones de toneladas por año. En términos de cobre, ¿cuánto cobre será esto? Mira, Paul, el tonelaje tratado efectivamente son de 6,2 millones de toneladas año. Esperamos producir aproximadamente unas 136, 137 millones de libras de cobre año para un total de 3 billones de libras durante los 22 años de vida de la mina. Nosotros no vamos a refinar. Luego, lo que Quebradona va a entregar es el concentrado de cobre. Calculamos que dentro de ese concentrado, 80% es cobre y 20% podrá haber más o menos un 15% de oro y un 5% restante entre plata y molibdeno. Ok. El proyecto está en la etapa de conseguir sus permisos medioambientales. Imagino que es difícil de poner una fecha en cuando este proceso va a terminar. ¿Cuáles son los próximos pasos y cuál es el cronograma? Obviamente ahorita con lo de COVID-19 se empieza a dificultar las labores que requieren presencia uno a uno, face to face de las personas y algunos trabajos de campo. Pero ya tuvimos la fortuna de tener una primera visita de campo por parte de ANLA y estamos esperando que haya una segunda visita de campo por parte de ANLA para concentrarse un poco más en algunos temas sociales y en algunos cuestionamientos sobre la definición del área de influencia que nosotros hicimos y que algunas personas de otros municipios consideran que el área de influencia debería ser un poco más grande que la que tenemos. Seguramente apenas se levante la restricción de hacer esas visitas, ANLA la hará, la atenderemos como atendimos la primera y debe continuar el proceso a que haya unos requerimientos de información adicional. Estamos absolutamente abiertos, como además lo ordena la ley, a entregar toda la información que la entidad nos pida y después debemos llegar a la audiencia pública. Calculamos y esperamos que eso se pueda hacer este año. Obviamente entendemos que la autoridad ambiental pueda tener dificultades para cumplir con el cronograma dado el tema de COVID-19, pero seguimos esperanzados que utilizando mecanismos virtuales y ayudas tecnológicas podamos lograr que el licenciamiento esté este año. ¿Qué sigue? Si ANLA nos entrega la licencia y estamos todos conformes con eso, deberíamos llevar el proyecto al board
Eso debería suceder en algún momento del primer semestre del 2021. Tan pronto lo llevemos al board, si el board nuestro lo aprueba, pues ya arrancaríamos con la construcción. Estamos pensando en aproximadamente un CAPEX de 1.2 billones de dólares, un tiempo de construcción de entre 4 y 5 años, especialmente por los túneles de 6 kilómetros, son 3 túneles de 6 kilómetros cada uno, que toma un tiempo, y esperaríamos poder empezar a producir más o menos en el 2025 durante 22 años de vida de la mina. El gobierno ha fortalecido el ANA. Ellos han contratado muchos más especialistas en varios temas para, pues, hacer su cargo mejor. Entonces, eso debe ser algo positivo para un proyecto como lo tienes. Es correcto, Paul. Mira, nosotros ya tuvimos el licenciamiento de Gramalote. Como lo sabes, hoy lo está operando B2Gold, pero cuando lo tuvimos en AngloGold administrado, tuvimos la licencia para Gramalote. Nos sentimos muy cómodos en ese momento, pero si yo tuviese que hacer una comparación entre cómo fue el proceso en ese momento y cómo está siendo el proceso de ahora, resaltaría lo que tú acabas de decir. Es un equipo más amplio, es un equipo con mayor conocimiento específico de minería, más que de otro tipo de industrias. Es un equipo muy bien preparado. Nos ha dado mucho gusto poder tener discusiones de muy alto nivel, tanto técnicas como no técnicas, y nos sentimos satisfechos que el gobierno nacional, a través de la agencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene el conocimiento requerido para analizar este tipo de proyectos en Colombia, que sabemos que son novedosos, por supuesto. Gracias. Para cerrar, Felipe, me gustaría como retomar lo que mencionaste sobre el proyecto que vas a dejar después de la minería, o sea, el parque ecológico. Eso también contempla varias innovaciones. ¿Cuál es la huella que quieres dejar después de este proyecto está explotado? Sí, Paul, mira, muchas gracias por esa pregunta porque me permite decir primero que más que lo vamos a dejar al final, que es la manera tradicional como estos proyectos funcionan, y es que los analizamos, los licenciamos, los construimos, los operamos y después los cerramos. Lo que estamos queriendo hacer es post-licenciamiento, vamos a iniciar con la construcción y con el cierre al mismo tiempo. El cierre consiste de una gran recuperación de bosque y de áreas ecológicas protegidas, tanto en el bosque seco tropical abajo como en el bosque alto andino, en el bosque andino en la parte alta, y la manera de conectar los dos ecosistemas. No solamente eso, sino dentro de esa gran área de un poquito más de 2.500 hectáreas, lograr hacer un parque biodinámico de unas 600 hectáreas, donde podamos tener una experiencia única para las personas. Una experiencia muy familiar, una experiencia donde haya academia, donde haya espacios para que la gente conozca mejor de su región y pueda conocer cómo es la minería moderna, al mismo tiempo en que está disfrutando de un parque biodinámico. Ese parque va a arrancar a construirse no al final, no al cierre de la mina, sino, como te decía ahorita, desde el mismo día del licenciamiento. Entonces empezamos a construir Quebradona, mina, empezamos a construir Quebradona, parque biodinámico, los dos al mismo tiempo, y lo que queremos es que cuando arranque a operar la mina ya esté construida esa primera parte del parque y las personas puedan ver que la minería moderna no solamente puede convivir con el turismo y con la agricultura, sino que puede convivir con la vida misma de las personas y que puede convivir no solamente con la minería como la gente la ha visto en el pasado, sino también con la minería moderna y hacer que las personas jóvenes de Jericó y del área del suroeste antioqueño se quieran quedar allá, quieran estudiar ese tipo de ciencias, ingeniería de minas, ojalá estudien geología, y para algunos otros que se dediquen a la ingeniería ambiental, etcétera. Pero creo que tenemos una gran oportunidad de repensar el suroeste, donde el centro sea la mina, donde el segundo centro sea un poco más el parque biodinámico y toda esta área de protección, y después podamos llevar a una nueva centralidad del suroeste antioqueño. Excelente, eso suena emocionante, Felipe. Bueno, muchísimas gracias por pasar un tiempo conmigo por esta tarde. Felipe Márquez, buena suerte con el proyecto y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paul. Muy amable por tu tiempo y a todos los que nos pudieron observar.